Buenos días, mi nombre es Grace Carmiol. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 3, módulo 1, diagnóstico participativo. Pero antes de entrar a mi tema, quiero volver a contarles, ¿verdad?, un par de cosas. Primero, recordarles que debemos ir avanzando en la lectura de cada uno de los capítulos 2 y 3 del documento del módulo 1, identificación participativa de prioridades locales de inversión, pues son relativamente pequeños para complementar esto. Se está poniendo en la plataforma virtual un documento con la información de la identificación participativa de prioridades locales de inversión, que es lo mismo que hemos venido conversando en los temas anteriores. Estos son documentos importantes, están relacionados con el tema, y si hay dudas, ahí también hay herramientas para planificar el diagnóstico participativo. Entonces, vamos a comenzar con el tema nuestro, diagnóstico participativo en Rural Invest. Como vemos en la diapositiva, la metodología pretende ser bastante flexible. En este sentido, Rural Invest puede ser utilizada ya sea para iniciar procesos de planificación del territorio en un ámbito local o regional, o bien en una microrregión. También puede funcionar en aquellos casos donde ya existe el diagnóstico y donde se ha hecho en forma participativa el levantamiento de información, pero que se requiere su actualización. Entonces, en este sentido, Rural Invest como metodología es suficientemente flexible para que nos sirva para mejorar diagnósticos y planes de gestión del territorio ya existentes. Importante. En el proceso de planificación se deben hacer trabajos grupales, o sea, de coordinar los talleres. Deben tener muy claro su rol de facilitadores. No deben ir más allá que esto. Eso es una función principal. El proceso de planificación que se lleva a cabo por medio de talleres, reuniendo a los interesados, a los actores del territorio, hay que tratar de lograr la mayor participación de las comunidades, cumpliendo con algunos principios fundamentales, como es el respeto de las personas, de sus opiniones, de sus creencias, y aquí no podemos hacer diferencias en cuanto al pensamiento político, pensamientos religiosos, ni de ninguna índole. Debe existir entonces respeto hacia las personas y en ese sentido podemos tener también un principio de reciprocidad en el trato de las personas y de todos los participantes. Taller participativo, actividades preparatorias. Previo al taller de diagnóstico participativo, su correspondiente trabajo de campo se requiere de una reunión de equipo técnico con los dirigentes de las organizaciones sociales locales que están involucradas. Lograr acuerdos entre las partes, cómo se va a participar, cuáles son las estrategias de acción, el contenido del índice temático, productos esperados. Pues saben importante que es preparar cualquier actividad y que se vaya a realizar en las comunidades. Entonces, previo a la realización del taller del diagnóstico participativo, y por tanto, para hacer el trabajo de campo, como primer paso se requiere toda esa reunión de equipo, el equipo técnico que va a estar coordinando el taller, entre ellos, pero también con los dirigentes de las organizaciones locales que están involucradas en este proceso. Entonces, en este primer acercamiento, muy importante, que permitirá lograr acuerdos entre las partes, hay que preguntarse cómo se va a participar, cuáles serán las formas en que los habitantes de las comunidades les gustaría participar, quiénes son los líderes, cuáles van a ser las estrategias de acción y cuál va a ser el contenido del índice temático, así como los productos esperados. Ahí he resaltado en esta diapositiva el índice temático, porque este es el fundamento, este es el núcleo o el centro del diagnóstico participativo. Debe darnos pie para conformar o para desarrollar el índice temático y por supuesto debemos tener claro cuáles van a ser los productos esperados. Ya veremos más adelante de qué se trata este índice. Entonces, uno de los principales temas o aspectos que van a ser tratados justamente es ese índice temático, o serán investigados en el proceso de diagnóstico general en el ámbito del territorio, el de las comunidades que están dentro del área en el que se va a realizar el diagnóstico. Este índice se fundamenta en el proceso de diagnóstico. A partir de aquí vamos a hablar de identificar las necesidades o las iniciativas del proyecto,
de la planificación del territorio y de la estructura del programa de desarrollo, que será el tema del próximo capítulo. Ahora nos vamos a concentrar en qué es el diagnóstico participativo y cómo desarrollar este índice temático como fundamento a todo proceso de identificación de iniciativas. La lógica aquí que vamos a plantear es que el problema de desarrollo se fundamenta en iniciativas de proyectos. Entonces, a su vez, los proyectos tienen planes de acción. Entonces, un proyecto debe aportar al programa de desarrollo potencia a un territorio, porque todas aquellas iniciativas que se quieran presentar y deben concordar con el programa de desarrollo. En ese sentido, el índice temático nos va a servir para que en forma participativa se pueda identificar las iniciativas de desarrollo. El índice temático inicialmente no requiere que sea muy exhaustivo, y como grupo facilitador es importante que se den espacios para que las comunidades, sus actores, puedan introducir los diversos temas de su interés. Entonces, no pretendamos hacer un índice temático sumamente amplio. Hay que dejar espacio para tratar la agenda local. Entonces, los técnicos deben analizar los temas locales de una manera cuidadosa. Como les decía, entonces estos espacios son para que los y las participantes puedan aportar sus propias ideas y de esta manera se pueda mejorar el trabajo. Recordemos que el índice temático se basa en un listado de temas o aspectos que se van a investigar y por tanto, si permitimos que los y las participantes de las diferentes comunidades y las personas que participen aporten, ellos verán reflejadas sus ideas, verán reflejadas sus inquietudes y en sus propuestas y en este índice temático y en las iniciativas de desarrollo. Por eso es importante permitir estos espacios. El índice temático es de gran utilidad desde el inicio, porque es un primer acercamiento de una visión de conjunto de los principales aspectos que se van a ir desarrollando conforme se avance en el diagnóstico. Este primer acercamiento o impulso, por decirlo de alguna manera, es estratégico para lograr los resultados que se desean. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacer este índice? Bueno, como se trata de un proceso participativo, debemos garantizarnos que todos estén compenetrados en este proceso. El uso de pizarras, de láminas de papel, en donde se pueda anotar y se hagan visibles estos aportes, pues permitirán lograr la participación de las personas. O sea, que el hacer visible la participación de las personas motiva su participación. Entonces, una forma muy importante en donde se puede construir o comenzar a construir este índice temático es utilizando entonces un pizarrón o en su defecto con papeles, láminas de papel, plumones, podemos ir anotando el contenido de este índice. Para construir el índice podemos utilizar la matriz propuesta de Rural Invest, que tiene 3 columnas. La primera columna tenemos el tema que vamos a investigar. La segunda tenemos el medio de donde vamos a obtener la información. Y en la tercera, los medios complementarios para este tema. Esto tenemos medios propios de información que nos expliquen el tema, pero también debemos utilizar medios complementarios para poder ir complementando cada uno de los temas que van a ser incluidos en el índice temático. Entonces ahí vemos, en forma resumida, un ejemplo de cómo puede ser la matriz y la principal fuente de información. Entonces, para ir retomando lo que está en el documento del módulo 1, pues ahí vemos ya que es una propuesta de índice temática en forma amplia. Entonces, inician con los diferentes temas. Por ejemplo, el tema número 1, las características de la población, otros aspectos como la definición del ámbito territorial, desarrollar una breve historia de las comunidades y de su entorno, cuál es la información demográfica, la explicación de los procesos migratorios, cuáles son las actividades de hombres y mujeres en ese territorio, qué costumbres, cuál es la cultura, cuáles son sus valores, y cada uno de estos temas tenemos los medios para obtener la información. Así es para la definición del ámbito territorial para los talleres participativos, lo cual es fundamental. Pero hay otras informaciones que no son requeridas en el taller de diagnóstico, por ejemplo, la información demográfica. Bueno, tal vez tengamos por ahí un archivo con la información, los censos de población o vivienda.
Podríamos apoyarnos en hojas cartográficas, mapas adicionales que estén relacionados con el territorio. Es interesante ver cómo los miembros de una comunidad pueden ellos mismos elaborar un mapa de su territorio, identificar en este mapa dónde están ubicadas cada una de sus viviendas, cada una de sus propiedades, la infraestructura, las vías de comunicación, los puentes, escuelas, centros de salud y otras estructuras. Es muy importante permitir entonces que ellos desarrollen esta parte. Esto apoya también que se dé este proceso participativo. El siguiente tema del índice temático se refiere al territorio y los recursos naturales y el ambiente. Aquí temas importantes son suelos, hidrología, aspectos de clima, vegetación, recursos naturales, forestales, ecosistemas, los agrosistemas, y también se pueden identificar los problemas por contaminación, por erosión, conflictos en el uso del suelo, conflictos ambientales, problemas de deforestación, y aquí hacemos también uso de los diferentes medios de información. El diagnóstico participativo puede tener una comunidad de análisis, una comunidad o un territorio. Un territorio cuando involucra a varias comunidades. Para un taller en una comunidad, generalmente con un día de trabajo es suficiente. Para varias comunidades es más complejo y tomará varios días de realización del diagnóstico. Con esto, seguidamente, ampliamos el tema de organizaciones en instituciones locales, consultando actores, socios territoriales, desarrollando un FODA con las comunidades. En este FODA es fundamental en el momento que queremos hablar de una planificación o desarrollar un programa de desarrollo del territorio. El FODA es estratégico, es fundamental. Aquí el taller participativo es la única forma en que podemos hacer el FODA, pues no pretendemos ir a buscar un FODA en un archivo o cosa por el estilo. Ahí son los mismos actores que tienen que desarrollar su FODA, ver cuáles son las fortalezas como territorio, no como una empresa ni como una organización, sino como territorio. Hay que hacer el esfuerzo para ubicarnos en el territorio, hacer el FODA, que es un nivel más amplio y complejo, que incluye el tema de la presencia de instituciones de desarrollo y su importancia para el desarrollo de la comunidad. Seguidamente hablamos de la infraestructura de apoyo. Aquí, pues, la infraestructura que sirve a las actividades productivas que permiten mejorar los servicios básicos, pues lo vemos con el diagnóstico participativo. Así como visitas de campo y como técnicos visitan la zona y observamos directamente cómo está la infraestructura, los caminos, los servicios de salud, los acueductos, pero también podemos consultar los planes de desarrollo y finalmente todo este índice temático entonces debe darnos pie para hacer el proceso de planificación de desarrollo territorial. Aquí nace entonces el programa de desarrollo territorial, en donde se identifican y priorizan los problemas y se identifican los proyectos en donde se prepara el desarrollo local. En estos casos, y estos tres aspectos, definitivamente son talleres de análisis de resultados, son procesos de discusión, procesos de reflexión con los participantes, mientras que las comunidades participan en diferentes aspectos. Entonces, ese es el índice temático importante y fundamental de este capítulo, porque a partir de aquí se pueden identificar las iniciativas, las propuestas de proyectos y llegar a esos procesos de reflexión sobre la planificación del desarrollo. El taller de diagnóstico participativo puede tener una unidad de análisis, entonces una comunidad. O si quiere trabajar en una comunidad o en territorio en donde se involucren varias comunidades. En ese sentido, reflexionando el tema de la flexibilidad de la metodología, pues se permite abarcar diferentes comunidades de manera que el territorio puede ser un tanto más amplio. Entonces, el diagnóstico participativo permite marcar diferentes niveles de complejidad para un taller. En una comunidad realmente con un día el trabajo realmente es suficiente para hacer la recopilación de la información, hacer la reflexión
Entonces, cuando es una comunidad, también podemos tomar en cuenta la complejidad del trabajo, la magnitud, pero recordemos también que entre más comunidades pertenecen a un territorio, eso implica más trabajo porque el proceso es mucho más complejo. Entonces, el taller participativo lo deberíamos planificar para varios días. Si el diagnóstico podemos hacerlo en un solo día, o por no tratarse de una comunidad, sus resultados no podemos asumirlos para el resto de las comunidades. Es necesario realizar un taller en cada una de las comunidades. Tomemos en cuenta que entre más grande y entre más comunidades, el proceso de un diagnóstico participativo con los talleres es más complejo y tomará varios días. Hay que planificar el trabajo porque tenemos más grupos, tenemos más esfuerzo, más personas que están involucradas en esto. Una vez que tengamos planificados los talleres participativos, también podemos organizar en cada comunidad cuando estamos haciendo un taller, grupos de trabajo para los diferentes temas, entonces podríamos ir analizando en forma simultánea cada uno de los temas propuestos. Simultáneamente se constituyen subgrupos que pueden tocar los diferentes temas locales del índice temático. En todo caso, debe existir una sesión plenaria en donde se vean los resultados de los trabajos en grupo y esto entonces permitirá la integración de los trabajos que se vean en los diferentes grupos. Tiene que darse un análisis integral local. Pero es importante ver también que en esos talleres o en el inicio, como alguna forma de permitir la participación de todas y todos los que estén presentes, pues a veces hay que buscar esquemas de integración. Se trata de buscar una estrategia en donde si vemos en un inicio que por la presencia de hombres las mujeres no se van a sentir a gusto, propongamos separarlos. Igual, si hay jóvenes y si estos jóvenes no se van a sentir a gusto porque están sus padres. Y sus padres no van a querer hablar porque están sus hijos. Entonces, deberemos pensar en grupos de trabajo separados y al final del taller y al final de la jornada hacer plenarios donde podamos lograr los consensos que sean requeridos. La siguiente diapositiva nos indica qué metodología para el diagnóstico participativo podemos hablar de que se consideran diferentes subsistemas. Recordemos que la estrategia del Rural Invest se basa en un análisis sistémico, o sea, complejo, donde se evalúa la integridad del entorno en su territorio y entonces este abordaje sistémico nos permite también construir subsistemas. Entonces, a partir del índice temático del diagnóstico, considera 5 subsistemas que están inmersos en este índice temático, como vimos anteriormente. Entonces, ellos nos permiten conformar subgrupos de trabajo para tocar cada una de las formas simultáneas en un taller. Hablamos de la población y sus características, como territorio y sus recursos naturales y su ambiente, de las principales actividades económicas, de las instituciones y organizaciones locales, de la infraestructura social y productiva, y esto debe verse como una guía por la flexibilidad del Rural Invest. Corresponde al equipo técnico su abordaje. Lo importante, como vemos en la siguiente diapositiva, es que el taller debe servir para generar información para tomar decisiones. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestros principales problemas? ¿Cómo los vamos a resolver? Debe servirnos para tomar decisiones y segundo, para tener un efecto formativo que capacite a los y las líderes de las comunidades para que ellos se apropien de los resultados obtenidos. Entonces, con el desarrollo de este proceso, podrían realizar sus procesos de planificación, de ejecución, de evaluación y se fortalece el involucramiento de todos los participantes. Recordemos también que dentro de todo este proceso toda la información debe quedar registrada. No debemos dejar en el aire la información que nos pueda servir el día de mañana. Hay que mantener el control sobre los diferentes temas que se van a tratar a partir de los diferentes subsistemas y todo esto debe quedar registrado. Una vez que tengamos o vayamos construyendo el diagnóstico participativo,
y que vayamos logrando resultados en este diagnóstico, comenzamos con el siguiente reto, que es jerarquizar los problemas. Este es el segundo reto y esto nos da la respuesta a la pregunta ¿por qué el diagnóstico participativo? Bueno, aquí es donde está la respuesta. A partir del diagnóstico participativo y considerando entonces la información disponible, vamos a realizar un inventario de los principales problemas o de los principales desafíos que tienen las diferentes comunidades del territorio. Las instituciones que están en este territorio, las organizaciones de productores y productoras que están en el mismo. Para esto nos sirve el diagnóstico para empezar a hablar en un proceso de jerarquización de problemas y de desafíos a los que tiene que hacerle frente las personas de las diferentes comunidades. Entonces aquí tenemos, o la pregunta es también, es ¿qué entendemos por Rural Invest, por problemas y desafíos? Como vemos en la siguiente diapositiva, decimos que son aquellas limitantes o dificultades de las comunidades, de las instituciones y organizaciones locales para mitigar debilidades o amenazas y para aprovechar las fortalezas y oportunidades. Recuerden cuando hablamos del índice temáticos, había que hablar de un FODA. Bueno, aquí estamos retomando nuevamente el tema del FODA. Para eso nos comienza a servir todo lo que hemos venido construyendo a través del proceso de la planificación participativa. Esto requiere entonces del proceso de jerarquización y nuevamente interactuar con los actores locales. Aquí debemos responder a la pregunta, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el inicio? Y a partir de estos desafíos y limitantes tenemos que analizarlos. Tenemos que tratar de determinar o plantear una estrategia de cómo jerarquizar estos problemas y desafíos. Bueno, con los problemas y desafíos, encontrando una definición que acabamos de ver en la propuesta de Rural Invest, pues se trata de ver estas dificultades. ¿Qué entendemos por jerarquización? Aquí vemos en la siguiente diapositiva que jerarquización es una manera de cómo centrar la atención de los actores en la búsqueda de la solución de los principales problemas y desafíos. Entonces, jerarquizar es centrar la búsqueda de soluciones y igual así, como hicimos un taller de diagnóstico participativo, entonces ahora hagamos un taller de análisis y validación de resultados. Los resultados no son nuestros. Ustedes saben muy bien que el trabajo de sus comunidades, con los grupos con los cuales ustedes están apoyando el proceso de desarrollo, los resultados no son nuestros, los resultados son de ellos y de los y las interesadas en las comunidades. Entonces hay que hacer devoluciones en un primer taller, el análisis y validación de resultados. Hay una serie de preguntas sugeridas para inquietar, promover la discusión a los y las participantes en los documentos de Rural Invest. Igual con el documento adicional, ahí pueden buscar preguntas interesantes como promover la discusión que sirve para romper el hielo, como se dice, o preguntas de decirle, bueno, como podemos ver las tendencias de la zona, como ven ustedes la estructura social y productiva, cómo estaba la situación hace unos años, cómo ven ellos la situación dentro de 10 años, y entonces, cuando hacemos la pregunta dentro de 10 años, los estamos involucrando a ellos en un proceso de desarrollo futuro. En el siguiente capítulo hablaremos del programa de desarrollo. Esto responde a la pregunta de cómo nos vemos en 10 años. Esto es aparte del proceso de desarrollo. Entonces, toda esta serie de preguntas de las principales debilidades y amenazas de su comunidad o de territorio son preguntas motivadoras a la reflexión, al análisis que debe hacer el facilitador para ponerlas sobre la mesa que motive ese análisis. Se trabaja con la construcción del foro en un primer acercamiento. A la construcción del foro igual utilizamos las matrices, los pliegos de papel, las láminas, y lo importante en todos estos es que estén conscientes de lo que se está haciendo y al final se hace un resumen del diagnóstico. Recordemos nuevamente que no vamos a ir al campo, no vamos a ir directamente a involucrarnos con una comunidad en este curso, pero con la experiencia que ustedes tienen
con el trabajo en las comunidades, toda esta guía van a servirle para estructurar sus diagnósticos, construir diagnósticos participativos y, como les digo, hacer también los procesos de devolución. En la siguiente diapositiva observamos con las cosas que tenemos que ir avanzando a partir de las preguntas motivadoras. Esa jerarquización debe responder entonces la pregunta de ellos. El reto que lanzamos es decirle cuáles serían las 3 principales problemas o desafíos identificados en cada subsistema. Recordemos que estamos hablando de un enfoque sistémico de Rural Invest. Entonces, cada subsistema estudiado en el proceso de diagnóstico para ellos tendrán que decidir cuáles son los 3 principales problemas y cuáles se consideran con sus principales o los secundarios. ¿Cuáles serían los secundarios? Entonces vamos con ellos en un proceso de jerarquización de todos estos problemas y aquí vamos a desarrollar entonces una matriz donde vamos jerarquizando todos estos problemas. Los productos a obtener entonces es la matriz de identificación de problemas y la matriz de jerarquización de problemas y desafíos para cada uno de los subsistemas mencionados anteriormente, que es el de la población y sus características, el territorio, los recursos naturales y el ambiente, principales actividades económicas, instituciones, organizaciones locales y infraestructura social y productiva. Identificamos en estos subsistemas los participantes, los involucrados, los 3 principales problemas y hacemos posiblemente una matriz, identificando los mismos, una matriz donde se jerarquizan los problemas. Con la identificación de estos 3 principales problemas en cada uno de los subsistemas, entonces es necesario que estas comunidades lo jerarquicen y este es el esfuerzo que tenemos que hacer. En una propuesta para jerarquizar, pueden existir muchas estrategias y herramientas para definir cuáles son los problemas principales. Y ustedes pueden utilizar en su trabajo diferentes herramientas. No tendremos con esto decir que olvidarse de todo lo anterior y utilizar solo Rural Invest. En este sentido, la metodología nuestra hace una propuesta que puede ser utilizada y ustedes mismos pueden adaptar sus herramientas para jerarquizar problemas, para identificar problemas y jerarquizarlos. Esto es una propuesta dentro de la metodología Rural Invest. Entonces se jerarquizan los 3 principales problemas asignando, por ejemplo, una calificación de 1 a 10, donde la calificación 10 significa que estamos frente a un problema o un desafío muy importante y que requiere una atención urgente. Vean que aquí, que con 10 no estamos diciendo que tiene la mejor nota, no es eso, ni estamos diciendo que es la mejor, tampoco. Lo que estamos diciendo es cuán urgente es este problema o desafío para buscarle una solución. Entonces, el que tiene un 10 es el más urgente. Una calificación 8, por tanto, significa que es menos importante que la anterior. Entonces, tengamos claro que esta calificación no me va a decir a mí qué es mejor o no. Es un nivel de urgencia que me va a explicar esta propuesta de calificación. Entonces, como les dije, ustedes pueden utilizar las diferentes estrategias de identificación y priorización, pero todas deben tener lo importante que es cualquier herramienta para ser clara y debe ser entendible por todos los participantes, por los líderes de las comunidades, por los productores del territorio y por todos aquellos que participen en el diagnóstico participativo. Entonces aquí jerarquizamos, por ejemplo, de la matriz para la identificación de los principales problemas para cada uno de los subsistemas mencionados en forma participativa, los miembros de la comunidad del territorio, los que participen en el taller, incluyendo los representantes institucionales locales, las ONGs, el gobierno local, anotan su orden cuáles son los 3 principales. Vean aquí únicamente estamos hablando de los 3 principales en esta matriz y posteriormente en la siguiente hacemos la priorización de la siguiente matriz en donde ya se le pone el puntaje. Entonces el desafío es hacer el puntaje final y decir cuál es el más urgente y ponerle atención en el primero.
Entonces aquí jerarquizamos el ejemplo de la matriz para la identificación de los principales problemas para cada uno de los subsistemas mencionados en forma participativa. Los miembros de la comunidad del territorio, los que participan en el taller, incluyendo representantes de las instituciones locales, de las ONGs, del gobierno local, anotan en su orden cuáles son los tres principales. Vean aquí únicamente que estamos hablando de los tres principales en esta matriz. Y posteriormente, en la siguiente, hacemos la priorización de la siguiente matriz, en donde ya se le pone el puntaje. Entonces, el primer desafío, se anota el puntaje. Al final, una sumatoria de puntajes, podemos decir cuál es el más urgente y qué más hay que ponerle atención de primero. Esta matriz es entonces la priorización de donde vamos a poner los diferentes desafíos y en donde vamos a poner los diferentes problemas, y cada participante asigna su calificación y después podemos hacer una ponderación de estas calificaciones. Bueno, hemos visto entonces lo que es el proceso de diagnóstico participativo, que está incluido en el capítulo 3 del documento del módulo 1 Rural Invest. Espero que realmente les haya quedado claro, que hayamos visto cuál es la importancia de tener un índice temático, porque a partir de ahí vamos a hablar de los subsistemas que van a conformar nuestra estructura de identificación de problemas y desafíos y, por supuesto, la jerarquización de los mismos. Estos subsistemas son los que nos van a servir para que en forma participativa los y las personas de la comunidad que participaron en los talleres identifiquen la gran cantidad de problemas que podemos identificar y cuáles son los tres más importantes mediante una calificación. Por ahora estamos concluyendo con el capítulo 3. Aquí espero entonces que todos ustedes podamos participar y veamos ejemplos, aportes de ustedes. Estoy segura de que ustedes tienen una gran experiencia, una gran riqueza en su trabajo con organizaciones de productores en los diferentes territorios, con grupos de mujeres, con grupos de jóvenes, y que esa riqueza entonces la podamos compartir entre todos los que estamos involucrados en este reto que es Rural Invest Virtual.